Edifiquemos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecimiento hay en este día. Como matrimonio venimos a suplicar al Señor su bendición a través del culto familiar. No dejemos de orar, hermanos. Pidamos esa protección divina para nuestro hogar y nuestros amados. Estamos llevando este día, hermanos, oraciones para matrimonios, suplicando que la reflexión que se da esté guiada por el Espíritu Santo. Agradecidos estamos en este día y por primera vez aquellos que en este día se están uniendo a la oración para pedir por sus matrimonios, queremos consagrar este tiempo de la oración a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija y guíe tu oración y mi oración. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que todo lo que se testifique, todo lo que se hable, es porque la boca del Señor lo ha dejado. Vamos a orar en este momento, consagrando la familia en las manos de Dios. Padre Celestial, bendito y alabado seas por toda la eternidad, Hijo de Dios. Recibe la adoración, la gloria y el poder, porque eres digno, Señor, digno eres, Señor. Gracias te doy, gracias, Señor amado, porque todavía intercedes, todavía estás, Señor, en el lugar santísimo. Todavía esa puerta, Señor, tiene gracia y misericordia. Aquí de rodillas, Señor, te damos gracias por la sangre que derramaste, porque eres el intercesor, nuestro sumo sacerdote y nuestro mediador entre Dios y nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, que es el que da convicción de pecado, juicio y justicia. Gracias, Espíritu Santo. Amado Dios, amado Padre, me humillo ante tu presencia, reconociendo mi falta, reconociendo mi pecado. Y ruego ante todo, Señor, que nos tomes en cuenta, que nos des la fuerza y la gracia para vencer todo pecado, Señor. Da favor en esta oración.
Te ruego humildemente que perdones la falta y que des gracia en reconciliarnos. Como matrimonio pedimos tu bendición y rogamos por las familias, por los hogares, por hijos y nietos, y te pedimos tu bendición. Pon el deseo en la oración. Pon el deseo, Señor, y despierta cada día ese espíritu de oración y de gracia en todos. Oramos, Señor, para que haya un cambio de corazón en nuestras vidas. Te doy gracias por esta humilde oración que elevo a favor del culto familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día el hogar y queremos poner la base del ministerio de oración como base, la palabra de Dios que está en el libro de Filipenses 1:6. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de la voluntad de Dios. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La reflexión que se dará en este día, Dios no termina lo que el hombre abandona. El Señor nos da la libertad de elegir si seguimos con Él o hacemos nuestra voluntad. Él no va a terminar algo que comenzaste tú y no lo terminaste. Es la decisión tuya, hermanos, seguir guiados por la mano de Dios o dejar las cosas como se quedan. Pero Dios siempre va a respetar tu decisión. Que la decisión que tomes en este día sea que oigamos la voz de Dios y seamos sensibles a su presencia. Este día se está llevando, Dios no termina lo que el hombre abandona. Y vamos a oír la palabra de Dios de lo que habla, hermanos, Filipenses 1:6, acerca del que está persuadido en esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Por eso estamos llevando este día la oración al culto familiar. Amén. Amén. Así es, hermanos. El Señor siempre ha sido su propósito en colaborar con el hombre. Él nos dotó de facultades, de inteligencia, porque aprendemos, de razonamiento, porque pensamos, pero también nos dio la facultad de libre albedrío, porque decidimos. Cuando el hombre, hermanos, abandona, Dios no termina la obra, porque necesita que el hombre esté convencido de su fe. El Señor nunca nos va a obligar a algo que nosotros no queremos hacer. Por eso viene el libre albedrío, o sea, la libertad para decidir lo que conviene y lo que no conviene. Cuando alguien abandona lo que empieza, refleja una falta de compromiso. Refleja su ética moral, sus valores cristianos. Dejar irresponsablemente algún proyecto inconcluso, abandonar las metas que nos hemos propuesto. Y cuando el entusiasmo, hermanos, rápidamente se disipa, hay mucha gente y aún el mismo creyente que este tipo de actitudes de retirarse o de abandonar lo que han empezado, reflejan, hermano, nuestro compromiso con Dios. En algunas ocasiones no se siente, no se percibe, pero poco a poco se va notando. Y una manera de notar que usted está abandonando a Dios es cuando deja de orar, es cuando deja de obedecer su ley moral, es cuando deja usted de escudriñar la palabra de Dios. Es cuando ya no tiene ese fervor, ese deseo de congregarse. Estos son síntomas de que usted está alejado de Dios. Y muchas veces no se da cuenta.
Por eso, en esta condición, hermanos, tenemos que enfrentar la realidad. Muchos creen, hermanos, que por aceptar el Evangelio, todo será más fácil, todo será menos complicado y que no vendrán problemas. Sin en cambio, la Biblia nos presenta que esto no es posible, porque todos pasamos por pruebas. También se debe a factores emocionales. Cuando nos comprometemos emotivamente por aceptar el Evangelio, y es donde nosotros manifestamos una falta de compromiso, porque lo aceptamos en un momento determinado, pero al poco tiempo esa efervescencia espiritual se va. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de la realidad que enfrentamos como cristianos, pensamos que todas las creencias que hemos adquirido nos van a salvar. Sin en cambio, esas creencias son limitantes, porque van en función a nuestro compromiso con Dios, pero también a crecer en el conocimiento de Dios. O sea que el propio hombre, hermanos, limita su conocimiento. Muchos piensan que saben, pero sin en cambio no estudian. Tampoco buscan a Dios en oración. Aquí el apóstol Pablo consideraba el peligro que enfrenta el creyente por no comprender y no fortalecer su fe. Leíamos aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, como la escritura dice, estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios 1:6 lo dice. Pablo, hermanos, estaba agradecido a Dios porque el mensaje que se había presentado de las buenas nuevas del Evangelio había sido aceptado y veía el compromiso en los nuevos creyentes por seguir creciendo en el conocimiento y en la fe. Ellos permanecían, hermanos, creciendo y por eso Pablo les estaba dando esta exhortación, Filipenses 1:6, estando confiado en esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Es decir, todo aquel que está comprometido con el Señor, aun y cuando pase adversidades, las enfrenta, pero confiando en Dios. Y ahí es donde el Señor, hermanos, la obra que ha hecho en cada uno de nosotros, la va perfeccionando. Eso es lo que la Escritura dice. Por eso, cuando estamos en dificultades, hermanos, no nos tenemos que desanimar. Tenemos que enfrentar las situaciones que se nos presentan, pero cuando un hombre abandona lo que empezó, ya sea un matrimonio, ya sea un compromiso con Dios o ya sea algún proyecto personal, es porque nunca empezó. Hoy en día, hermanos, lamentablemente hay muchos matrimonios que se desunen, que se separan, que se lastiman, que no se llevan bien. ¿Y sabe por qué? Porque no hubo un compromiso previamente adquirido, primero delante de Dios y después en el pacto que hicieron de fidelidad y de amor. La Biblia, hermanos, enseña que cuando se empieza algo, hay que planificarlo, hay que conocerlo. Hablando del matrimonio, antes de comprometerse
para unirse toda la vida entre el hombre y la mujer, debe de haber un tiempo de noviazgo. En el noviazgo, hermanos, es cuando verdaderamente se conoce el carácter de la otra persona. Ahí sabemos si Dios nos muestra si conviene o si no conviene. Y así es en nuestra vida personal. Hay proyectos y metas que tenemos para poder avanzar en esta vida, pero muchas veces, hermanos, lo hacemos emotivamente, no pensamos, no planificamos. La Biblia, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo nos presenta ese caso, que antes de hacer una obra hay que estudiar primero, hay que planearla, hay que diseñarla y hay que ver si está a nuestro alcance cumplir con esa responsabilidad. Y nos presenta la siguiente parábola aquí en el libro de San Lucas, capítulo 14 y el versículo número 28. La escritura dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, Lucas 14, 28, porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14, 28. Esta parábola, hermanos, es una seria advertencia contra aquellos que livianamente se comprometen a ser discípulos de Cristo. Antes de comprometerme, tengo que ver mi responsabilidad para cumplir ese compromiso. La edificación de la torre, estamos leyendo Lucas 14, 28. La edificación de la torre significa el compromiso adquirido para empezar algo, pensando responsablemente para no abandonarlo hasta terminarlo. Pero también la escritura dice, calcula los gastos. No tiene sentido, hermanos, empezar algo y después abandonarlo. No tiene ningún sentido comprometernos a hacer algo y dejarlo a medias. Un proyecto, hermanos, toma tiempo, toma energía para planificarlo, pero para terminarlo. Ni aún, hermanos, deberíamos de empezarlo cuando no nos comprometemos. Aquí en el versículo 29 y 30 de Lucas 14, la escritura dice, no sea, dice la escritura, que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La falta de previsión no solamente lleva al fracaso, sino a la vergüenza, porque los demás están observándonos. Tomar decisiones por ignorancia o por emotividad fracasan. Por ello quedan obras sin concluir o quedan obras a medias. Siempre se debe de planificar sabiendo lo que vamos a hacer y prevenir los riesgos y peligros tal como lo indica la Escritura. Libro de Proverbios capítulo 16 y el versículo número 9, la Escritura dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios dice, hermanos, que quien planifica bien previene los peligros y los evitará. Y de esa manera evitaremos abandonar nuestros compromisos o dejarlos a media. Solamente el necio o el que no acepta, el que no planifica, el que se apresura para hacer lo que le convenga, termina pagando el precio.
Proverbios 19:21, la Escritura dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Cuando vamos a tomar alguna decisión o a comprometernos para algo, necesitamos que nuestra mente y nuestros pensamientos estén alineados al pensamiento divino. Porque de otra manera, cuando tomamos decisiones propias sin pedir el consejo divino, nuestra mente, hermanos, es inquietada por algunos cuestionamientos. Muchos nos cuestionamos, ¿es la decisión correcta la que vamos a tomar? ¿Es lo que me conviene? ¿Es el tiempo adecuado? Todos esos cuestionamientos, hermanos, no los hacemos porque nuestra mente se abruma cuando no tenemos el consejo de Dios. Pero cuando buscamos el consejo de Dios, tenemos la seguridad que lo que estamos empezando lo vamos a terminar. Amén. Siempre tomados de la mano del Señor. La Biblia, hermano, nos enseña que quien decide por nosotros es Jehová. Él es el que da la última palabra. Por eso la Escritura dice, el consejo de Jehová permanecerá. Porque le estamos pidiendo la guianza, la dirección, que nos dé la inteligencia para poder enfrentar nuestros compromisos. Y volvemos a repetir, ya sea personales, y ponemos de ejemplo el matrimonio, ya sea ejemplos personales para poder desenvolvernos en esta vida, o cualquier otro tipo de resoluciones que usted vaya a tomar. Vamos a tomar la experiencia de Job. Cómo a pesar, hermanos, de la vida sufriente y adolorida que él pasó, su fe se mantenía fortalecida. Y él venía toda adversidad como una prueba para madurarlo y fortalecerlo en su fe. En el libro de Job, capítulo 23 y el versículo número 10, la Escritura dice, mas él conoce mi camino donde voy. Job estaba convencido que el Señor estaba al tanto de sus actividades, de su pensamiento, de sus deseos, porque estaba cercano al Señor. Por eso dice, Dios conoce. Ahora la pregunta es, ¿Dios conoce tu camino? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? Si realmente eres sincero, si eres leal, si cumples con tus compromisos. Y sigue diciendo la Escritura, me probará y saldré como el oro. Nadie está exento de pasar por tribulaciones. Todos vamos a pasar tribulaciones. Pero por muy dolorosas que sean, serán para bien y en victoria. ¿Por qué? Porque estamos cercanos al Señor y no hacemos nada sin su consejo. Y cuando estemos en adversidad, no nos separamos de Él, permanecemos firmes. En el versículo número 11 de Job 23, sigue diciendo la Escritura, mis pies han seguido sus pisadas. El Señor, hermanos, ha dejado huellas espirituales, en las cuales son nuestra guianza para no salirnos del camino. Y esas huellas, esas pisadas las tenemos que seguir. Por eso debemos de adquirir el carácter de Cristo. Debemos de pensar como Cristo, debemos de actuar como Cristo, debemos de caminar como Cristo, evitando los peligros, pero también enfrentándolos cuando se presentan. En el versículo número 12, Job 23, la Escritura sigue diciendo, del mandamiento de sus labios nunca me separé.
¿Por qué? Porque lo buscaba. Lo buscaba a través de la oración, a través de su palabra escrita, y y cuando estaba en adversidades, se sometía a su ley. Por eso él entendía lo que vivía, pero no como castigo de Dios, sino porque Dios permitía que esas tribulaciones que se le presentaban lo iban a madurar. Y esa confianza que él adquiría dentro de la tribulación fortalecía más su fe. Ese es el propósito de las pruebas. Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es una alusión comparativa entre las cosas que perecen y las cosas eternas. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro alimento espiritual eterno. Y la comida literal representa todo lo humano, lo material, que así como lo tenemos se va. ¿Por qué? Porque perece. Aquí en el versículo número 13 de Job 23, la escritura sigue diciendo, pero si él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Cualquier circunstancia que el hombre enfrente debe de confiar en Dios. Nadie está exento de pasar por pruebas, porque se presentan para favorecernos y para someternos a su voluntad. Por ello Job mencionaba, ¿quién le hará desistir o quién le hará cambiar? Nadie puede cambiar los propósitos de Dios. Tenemos que aprender a someternos. Por eso vienen las pruebas. Pero también vienen los tiempos de gozo, de felicidad, cuando estamos en armonía, caminando con Dios y enfrentando las pruebas y saliendo victoriosos. Por eso la Escritura dice, ¿quién le hará cambiar? Nadie le hará cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque siempre la justicia de Dios se va a manifestar. Aquí en el versículo 14 de Job 23, sigue diciendo la Escritura, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Se da cuenta? De ahí viene el título de este tema. Dios no termina lo que el hombre abandona. Siempre y cuando haya la disposición del hombre, siempre y cuando haya la colaboración del hombre para terminar y perfeccionar la obra que Él ha hecho en nosotros, si nosotros la abandonamos, el Señor no la puede terminar. Pero si nosotros la abandonamos, nos arrepentimos, pedimos perdón y solicitamos de su ayuda, entonces va a perfeccionar y va a olvidar la equivocación o el error que tuvimos y nos va a perfeccionar. Por eso la Escritura lo afirma de una manera categórica. Él pues acabará lo que ha determinado en mí. ¿Por qué? Porque colaboro con Él. Porque a pesar de mis defectos y mis equivocaciones, si me he arrepentido y he buscado de su perdón, el Señor me brinda su ayuda. Y muchas cosas como estas hay en Él. O sea, el Señor, hermanos, tiene preparados para sus hijos bendiciones Amén. que cuando permanecemos en Él y no nos separamos de Él nos las va a conceder Amén. de acuerdo a su voluntad. Por eso, hermanos, el someterse a Dios en los tiempos de bonanza y en los tiempos de prueba son de bendición. Pero esta es una decisión de cada uno de nosotros. No abandonar nuestra fe, no dejar a medias lo que hemos empezado. Dios siempre, hermanos, actúa en un corazón que está dispuesto, Amén. que reconoce cuando se equivoca y cuando busca el consejo divino, cuando busca el perdón. El Señor nunca nos va a obligar a hacer algo que el mismo hombre no quiere hacer.
Por eso Dios no termina lo que el hombre abandona. Amén. Nos da la oportunidad de buscarlo, de arrepentirnos, de pedir perdón. Y el Señor, hermanos, nos recibe porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Dios no termina lo que el hombre abandona. Amén. Estamos llevando en este día, hermanos, el culto familiar, suplicando al Señor que Dios dé gracia en la familia, que Dios dé gracia en el matrimonio. En el libro de Job 23:10 dice, Él conoce mi camino. Estamos pidiendo a Dios su dirección. Lo que nos comprometemos, hermanos, pidamos en oración, seguir firmes haciendo su voluntad. No lo podemos hacer solos. Necesitamos la fuerza y la gracia que Dios da en la oración. Estamos llevando matrimonios, hogares. ¿Y cuántas decisiones se toman, hermanos, principalmente en jóvenes que desean formalizar un hogar, formalizar un matrimonio? Para eso, hermanos, se debe de llevar un tiempo de noviazgo, conociéndose, sabes cómo habla, sabes cómo actúa, qué fe tiene, para hacer un compromiso y para establecer una vida. Es una decisión que no la harás solo. Tienes que pedir la dirección de Dios. El comprometernos, hermanos, con algo es para buscar cada día en oración la firmeza de lo que se va a hacer, la familia, el matrimonio. Pero ahora, hermanos, con mucha facilidad, como no me gustó, me voy y termino esta relación ya cuando estás casado o cuando tienes hijos. No terminas. Y Dios no va a obrar en ese cambio que estás haciendo si no hay arrepentimiento y si no hay oración. Tenemos que buscar cada día, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Dios no termina lo que el hombre abandona. Muchas veces decimos el Señor lo va a componer. Pero si en tu corazón, hermano, no hay ese dolor por la causa que hiciste, que hiciste el dolor en una esposa, en un esposo, en unos hijos, y no hay arrepentimiento, hermano, el Señor no puede obrar. El Señor no va a terminar algo que tú echaste a perder, porque muchas veces dicen que lo componga Dios, y así no es. Pedir en este día que Dios dé gracia en el compromiso que hacemos. Y si te has comprometido, y si has buscado de Dios, lo vamos a hacer, hermanos, a través de oración, a través de ayuno, a través de buscar la palabra de Dios para que sea el que nos guíe. Por eso se está llevando este día, hermanos, esta reflexión. Permítele al Señor en este día, si hubo un abandono, si dejaste lo que empezaste y no lo puedes llegar, pide a Dios sabiduría. Por eso este día llevamos el culto familiar, el matrimonio, es sagrado para Dios. Jóvenes que están iniciando relaciones, que la fe que tú mantienes sea la misma fe de Jesús para ese compañero, esa compañera. No digas, yo más adelante lo convenceré, porque nadie convence a nadie. El que hace la obra es Cristo y el Espíritu Santo. Es mentira del enemigo que decir, yo lo voy a cambiar. Pedir este día, hermanos, para hogares, para matrimonios, para familias, que Dios nos ayude a continuar siendo obedientes. Y si no podemos, está la oración y está el buscar cada día un cambio de vida. ¿De qué sirve orar tanto si no hay cambios en nuestra vida? Se edifica sobre arena y no sobre roca. Pedir nuevamente la bendición de Dios en este día. Dios no termina lo que el hombre abandona. Estamos llevando este día oración para hogares y familia. Así es, hermanos. Dios no termina lo que el hombre abandona. En ocasiones vivimos momentos donde otros nos abandonan. Personas que prometieron quedarse se van. Amistades que se enfrían. Familiares que se cansan.
Aún nosotros mismos pensamos rendirnos, pero hay una verdad poderosa en la palabra de Dios. El hombre abandona cuando se cansa. Dios permanece hasta completar su propósito. Eso es lo que la palabra de Dios nos viene enseñando. Dios no abandona al caído. Dios no abandona al que se equivoca. Dios no abandona al pecador siempre y cuando se arrepienta. Amén. Dios siempre restaura. Dios siempre reconcilia. Dios siempre presenta la salvación. Dios termina lo que empieza. Y ese es un ejemplo para nosotros. Amén. La obra de nuestro Señor Jesucristo nunca fue inconclusa. Él terminó la obra que le había encomendado el Padre. Y a pesar de pasar por muchas dificultades durante su vida terrenal, Él ofreció su propia vida en propiciación por todos aquellos que habían pecado y que lo habían condenado y que no lo habían aceptado. Él terminó la obra a la cual se comprometió con el Señor de una manera voluntaria y lo terminó en gloria. Ese es nuestro ejemplo. Por eso comentábamos que Dios, hermanos, lo que empieza lo termina. Amén. Y cuando el hombre, hermanos, contribuye haciendo de su parte con Dios, el Señor nunca nos abandona. Vemos el caso, hermanos, que la Biblia nos presenta de José, el hijo de Jacob. Fue abandonado por sus hermanos, pero nunca fue olvidado por Dios. Génesis 39, 21 lo dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José, hermanos, estaba en prisión por una causa injusta. Fue acusado por la esposa de Potifar que quería abusar de ella cuando ella lo quería seducir a él. Y fue acusado y fue metido a la cárcel. Sin embargo, el Señor, hermanos, que es un Dios de justicia, estaba con él. Y por medio de un pagano, del jefe de la cárcel, halló gracia y fue bendición porque fue un medio de lograr su libertad. Él sufrió abandono de parte de sus hermanos. Después lo vendieron como esclavo. Fue olvidado en la cárcel, pero Dios no lo dejó. Amén. Por eso la misma escritura, hermanos, nos enseña que a través de gente que ni aún pensamos que pueda venir una bendición, aunque sea un pagano, Dios las usa para bendecir a sus hijos. Y en este caso, José halló gracia ante el jefe de la guardia o de la cárcel, que era un egipcio, que era un idólatra, que era un pagano, pero Dios usó a este hombre para hallar gracia hacia un hijo de Dios. Y fue de bendición, porque después lo soltó. Aquí en Génesis capítulo 50 y el versículo número 20, la escritura dice, hablando José a sus hermanos, cuando él era el gobernador de Egipto y les dio la provisión que necesitaban porque había escasez en su tierra, y no nada más les dio el alimento, sino que les dio la tierra de Gosén, que era una tierra próspera y de cultivo para que ahí morasen mientras pasaba la época de sequía. Pero cuando se presentan delante de él y reconocen que era el hermano que habían abandonado y vendido y que lo daban por muerto, vienen estas palabras, hablando José, vosotros pensasteis mal contra mí,
Y fijémonos, hermanos, que no los está condenando, les está diciendo una verdad, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Se da cuenta? Dios usa, hermanos, hasta las situaciones más adversas para encaminarlo a bien. Así como leíamos que halló gracia ante los ojos de un pagano para bendecirlo, el mismo José daba muestras de esa fe que se había fortalecido por las adversidades que había pasado y le dice a sus hermanos, tú pensaste mal en contra de mí, o sea, me pensaste dañar, me vendiste como esclavo, le mentiste a nuestro padre Jacob que había muerto, sufrió él, sufrí yo, he pasado injusticias, he estado en la cárcel, pero por la gracia de Dios, todo lo encaminó a bien. Y es lo que está diciendo la Escritura. Amén. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Quién lo encaminó a bien? El Señor. ¿Por qué? Porque su fe permanecía junto a él. Por eso comentábamos, hermanos, que Dios no termina lo que el hombre abandona. Porque a pesar de las dificultades, José siempre permaneció fiel a Dios. Y todo lo que había en su contra, Dios lo trajo a bendición. Así que, hermanos, no nos desanimemos por la situación difícil que estamos pasando, de cualquier tipo, personal, de salud, de familia, económica, de injusticias, de maltrato, de rechazo. Cualquier tipo de dificultad que estás pasando, la Escritura nos promete Amén. que todas esas adversidades Jehová las cambiará para bien espiritual, porque nos fortalecerá, porque nos va a hacer más responsables por la fe que tenemos y por la confianza que tenemos en Dios y muchos otros beneficios. Así que la misma Escritura, hermano, nos enseña, la misma Escritura nos anima a permanecer cerca del Señor, a no menguar en nuestra fe, a no dejarnos llevar por las circunstancias. Vemos otro pasaje bíblico, cuando Jehová encomienda al profeta Samuel que vaya a la casa de Isaí, porque de alguno de sus hijos saldría el rey de Israel en lugar de Saúl. Sin en cambio, hermanos, David, que era el menor, fue ignorado. Ni su padre lo llamó cuando el profeta le pidió que presentara a sus hijos. Se olvidó de él, lo veían indiferente, lo veían inmaduro. No le veían atributos para que él fuera el rey de Israel o para que se presentara ante el profeta. El hombre no valoró las aptitudes que había en David, sino que lo despreciaron. El mismo profeta, hermano, se equivocó por tomar un juicio apresurado, pero el Señor lo reprende. De ahí vamos a aprender, de ahí vamos a sacar una enseñanza donde nos podemos identificar. Aquí en el libro de 1 Samuel, capítulo 16 y el versículo número 6 y 7, la escritura dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, los hijos de Isaí, él vio a Eliab, quien lo vio, el profeta Samuel, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que veía el profeta? Lo exterior. Veía a Eliab como un hombre fortalecido, un hombre de buen aspecto, un hombre agradable a los ojos. Amén. Y se dejó llevar, hermanos, por lo exterior. Y él aseguraba en el nombre de Jehová, y aquí está lo delicado del asunto,
Porque muchas veces, hermanos, nosotros en el nombre de Jehová afirmamos algo de lo cual no estamos seguros. ¿Y sabe por qué? Porque nos dejamos llevar por la emotividad o nos dejamos llevar por el consejo de alguien más. Por eso él decía, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y yo pregunto, ¿era delante de Jehová o delante del hombre? Era delante del profeta. Y no por ser profeta era perfecto. Porque todos los hombres, hermanos, tenemos defectos y debilidades. Y aquí lo está mostrando el profeta Samuel. Y Jehová respondió. Tan pronto habló el profeta, el Señor, hermano, lo reprendió. ¿Y sabe por qué? Porque estaba usando su nombre como si fuera un veredicto de Dios, pero se estaba equivocando. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Se da cuenta? No veamos, hermanos, lo exterior. Veamos lo interior, porque el Señor lo dice, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. O sea, Jehová ve lo interno, ve las cualidades internas. Eliab posiblemente tenía una apariencia exterior agradable a los ojos. Por eso el profeta se apresura por su emotividad y da un veredicto. El Señor lo reprende y le dice, no, tú no miras lo que yo miro y tienes que aprender a mirar lo que yo miro. Yo miro el interior, yo miro su corazón, yo miro sus intenciones, yo miro su carácter, yo miro sus cualidades. Eso es lo que tenemos que aprender a mirar porque la Biblia nos lo está enseñando. Aquí en el versículo 10 y 11 de 1 Samuel 16, siguiendo con esta misma historia, la Biblia dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, porque el profeta, después de la reprensión, le dijo a Isaí, esos son todos tus hijos, y le dijo, no, falta uno, y es lo que estamos leyendo. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, bueno, esto ya lo leímos, vamos a leer el versículo 10 y 11, 1 Samuel 16, 10 y 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Se da cuenta? Aquí ya cambió totalmente la percepción del profeta. Porque cuando él dio su veredicto para escoger a Eliab, él vio lo externo. Pero después vino la reprensión, porque él había dado un veredicto en el nombre de Jehová. Pero sin en cambio, ahora que pasan los demás hijos de Isaí ante el profeta, Samuel dice, Jehová no ha elegido a estos. ¿Se da cuenta? Ya le dio el lugar al Señor. Y él ya no se dejó llevar por lo externo. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor. Y fíjense, aquí nos damos cuenta del corazón del mismo padre de David. Despreciaban a David, que estaba pastoreando, que estaba en el campo, porque era un joven inmaduro, inexperto, aproximadamente tenía 17 años de edad, que apacienta las ovejas, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Es decir, no iba a dar un veredicto hasta que viera a todos los hijos de Isaí, porque el Señor le había dicho que de ellos iba a estar el rey de Israel.
Aquí en el versículo número 12 de 1 de Samuel, siguiendo con este pasaje, la escritura dice, envió pues por él. Isaí envió por David y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos, de buen parecer. Estas mismas cualidades externas, el profeta lo había visto con Eliab. Y aquí el Señor, hermanos, le está diciendo al profeta lo mismas cualidades o actitudes o lo externo que vistes en Eliab, lo tiene David. Por eso da detalles. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero el Señor, hermanos, estaba reprendiendo al profeta, como diciendo, no te fijes ni en su color de piel, ni en su color de ojos, ni en su parecer. Fíjate en su interior. Es lo que le está diciendo. Por eso da detalles de cómo era David. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es David, hermanos, el ignorado, el olvidado, fue el escogido. ¿Por parte de quién? De Jehová, ya no de Samuel. Samuel fue un instrumento, pero quien lo escogió fue Jehová. Donde el hombre, hermanos, ignora, Dios no ignora, Dios lo honra. El hombre mira apariencias, pero el Señor ve propósitos que hay en el corazón. Por eso, hermanos, nunca digas no puedo. Todos me ven de menos. Mi apariencia no me ayuda. Mi estatus social tampoco me ayuda. No puedo. Nunca digas eso. Porque el Señor no ve lo externo como lo ve el hombre. El Señor ve lo interno. El Señor, hermano, revela su poder. En otro pasaje bíblico, cuando los discípulos entraron al mar obedeciendo a Jesús, se desató una gran tormenta. La tormenta, hermanos, representan dificultades, problemas, adversidades. Y Dios la permitió que vinieran para probar su fe. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 8 y versículos 25 y 26, nos presenta este pasaje bíblico del cual hemos leído un poquito el contexto. Y vinieron sus discípulos en medio de la tormenta, estaban en una barca, estaban en el mar, y le despertaron diciendo, el Señor estaba descansando, estaba durmiendo. Pero ellos vinieron, hermanos, llenos de pánico, llenos de miedo, llenos de temor. Y aun y cuando Cristo estaba con ellos, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Se da cuenta? Muchos dicen conocer al Señor, amar al Señor, buscar al Señor, pero no está en su vida, porque sus pensamientos, porque su modo de actuar está en el mundo. Por eso tienen miedo en medio de la tormenta. Y el Señor los reprende y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar y al mar, y se hizo grande bonanza. La tormenta, hermanos, no significa que Dios no esté contigo. Significa que está a punto de manifestarse. Donde quiera que estés y lo que estés pasando, si estás sufriendo, estás adolorido, estás siendo acusado injustamente, estás siendo rechazado, no te sientas que estás solo. El Señor está contigo y está a punto de manifestarse. Por eso no debemos de claudicar en nuestra fe. Debemos de mantenernos firmes. Y por mucho sufrimiento que estemos pasando,
Debemos de confiar en que el Señor está con nosotros, porque Él lo promete. Dios, hermanos, se revela en gloria en medio de la crisis. Es lo que tenemos que aprender. La prueba, hermanos, tenemos que tenerlo en la mente, así como lo estamos viendo. La prueba, la tormenta, las dificultades, como tú le quieras llamar, no vino para destruirte, vino para formarte y fortalecerse. Para eso son las pruebas. Porque Dios perfecciona y todo lo que duele será parte del testimonio el día de mañana. Aquí en el libro de los Salmos, capítulo 126 y el versículo número 5, la escritura dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Si otros te abandonaron, Dios no te va a abandonar. Si el camino que tienes que enfrentar es difícil, Dios está contigo. Amén. Si las fuerzas físicas y espirituales se acaban, Dios te levanta, Dios te fortalece. Dios no termina, hermanos, lo que el hombre abandona. Necesita de nuestra colaboración. Necesita escuchar nuestro arrepentimiento para otorgarnos el perdón. Y en función a eso, hermanos, nos extiende su mano para ayudarnos, para levantarnos, para restaurar lo que se había dividido, para reconciliar lo que se había roto, para fortalecer lo que estaba débil. Por eso, hermanos, debemos de ser colaboradores con Dios, para que Él termine, como lo hemos leído, para que Él termine la obra que empezó en nosotros, Amén. para que vaya en crecimiento y para que se manifieste en gloria en los tiempos del Señor. No te rindas, no abandones tu fe, no retrocedas, haz tu parte y acepta la ayuda de Dios. El Señor te ama, el Señor te entiende, el Señor te comprende y el Señor vino a rescatarte porque estabas perdido. Dios no termina cuando el hombre abandona, Amén. porque necesita que tú seas convencido por su palabra, porque Dios no obliga, Dios convence. Amén. Dios nos ha hablado, hermanos, en este día. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que Dios dé convicción en cada uno de nosotros. Vamos a consagrar el hogar, la familia, tu matrimonio, mi matrimonio en las manos de Dios. Vamos a hacer la oración. Padre amado, de rodillas humildemente te agradecemos. Nos has hablado, Señor. Rogamos ante todo que nos ayude, Señor. Perdona la indiferencia, perdona el pecado y da gracia en el compromiso que hacemos contigo. Te ruego humildemente por las familias, los hogares, por cada uno de nuestros hijos y nietos, que tu verdad y tu luz permanezcan en él. Da gracia en edificar hogares, edifica la casa, Señor, y bendice familias, bendice el culto familiar. Todos estos favores los suplicamos en los sagrados méritos de Cristo Jesús, a quien le damos honra, gloria y alabanza por la eternidad. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por este tiempo, el culto familiar. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté en la familia. Amén. Bendiciones, amén.